Bienvenidos a People and Sales, el podcast en el que hablaremos sobre gestión del cambio, ventas y formación, a través de experiencias reales con aprendizajes de directivos que se enfrentan desde diferentes ópticas al increíble reto de llevar a las personas a su máximo nivel de excelencia. Bienvenidos a People and Sales. Hoy nos acompaña Roberto Martínez, director comercial de Renus Logistics. Hoy Roberto nos hablará sobre su amplio background comercial y sobre una metodología, Hunting B2B, que ha ido desarrollando estos años y que considera muy relevante para cualquier persona que esté gerenciando o dirigiendo comercialmente una pyme. Soy Valentino Emparte, socio y cofundador de Moebius Consulting, y sin más dilación, damos entrada a este podcast. Buenos días, Roberto. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Buenos días, Valentín. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, hermano. Muy bien, oye, pues gracias por acompañarnos en esta mañana y, bueno, como solemos hacer en este podcast, lo primero, ¿no? Porque hombre, tú, es verdad que eres el director comercial de Renus en el sector de la logística hoy, pero tienes un background súper interesante, has estado en un montón de industrias, en un montón de posiciones. Lo primero, cuéntanos un poco quién es Roberto y un poco tú, ¿no? Porque estos 20 años han dado, ¿no? Siempre en ventas han dado para mucho. Cuéntanos un poco de ti, para que la gente... Cuéntanos un poquito de ti. Valentín, pues muchísimas gracias. Voy a ser breve porque la historia es larga. Pero gracias al gran consumo, dos grandes compañías, Heineken y PepsiCo, que es donde comencé, he tenido una carrera de 20 años en ventas, ¿no? Que se ha dedicado a dos sectores fundamentalmente: el gran consumo, los productos de alta rotación, y la logística, ¿vale? Que están bastante ligados entre sí. Entonces, yo comienzo mi andadura en Pepsi. PepsiCo es una empresa maravillosa en donde desarrollarse porque tocas todos los palos, es una empresa de primer nivel, con alta exigencia, pero al mismo tiempo alto aprendizaje, en donde se trabaja muy a gusto, ¿no? Entonces, de ahí el éxito de la compañía. Pues ahí como que te entrenan y es una empresa muy comercial, de ganar espacio con los snacks, de conseguir exclusividades con las bebidas. Estás continuamente creciendo y enfocándote, tocando todos los canales. Entonces, ahí pues coges un background comercial muy importante. Después, doy un salto a la logística, ya como gerente y como director comercial, en distintos proyectos de logística, en donde me especializo en el negocio a negocio. El negocio a negocio se dedica fundamentalmente a conectar compañías. Entonces, a través de los años he desarrollado un método de conexión de compañía que es capaz de generar, pues, cientos de millones de euros de pipeline, ¿no? De oportunidad. El método de gestión de negocio a negocio se basa en, y esto es fundamental, una propuesta de valor sólida de la empresa. Es decir, aparte de la generación comercial de oportunidades, tú tienes que tener una propuesta de valor sólida que te permita ser vendida, ¿no? Dentro del entorno de que el área comercial te abre oportunidades. Entonces, eso es en lo que más hay que trabajar, que la propuesta de valor sea lo mayor posible dentro de la empresa. Claro, tu background, entonces, claro, cuando hablábamos, es verdad que, bueno, está PepsiCo, está Coca-Cola, está Procter & Gamble, ¿no? Yo creo que son las grandes, ¿no? Yo que vengo también del mundo de la consultoría y he aprendido mucho de los clientes, eran las grandes empresas comerciales marketingianas. Después, ¿no? Por cadena de valor has ido evolucionando del producto a la entrega y nos estabas hablando un poco ahora del B2B. Casi dándote entrada, ¿no? Porque cuando preparábamos un poco el podcast, ¿no? Yo te decía, oye, y jolín, pues yo creo que es muy interesante porque tienes toda la credibilidad, ¿no? De haber trabajado las 4 Ps y ahora la entrega y el B2B. Te preguntábamos, mi idea era que tú nos contaras un par de aprendizajes o algún aprendizaje que quisieras trasladar a esta comunidad de ventas y también de gestión del cambio, ¿no? Y tú me querías hablar, tú que tenías claro como un propósito, ¿no? Me querías hablar un poco del hunting en B2B, que yo creo que eso es un problema que el 80% de las empresas tienen, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre este tema. Sí. Conseguir cuentas negocio a negocio de alta envergadura no es fácil. No es fácil. Entonces, para poder incrementar las posibilidades de captura de grandes negocios, es necesario seguir un método que distintos comerciales y directores comerciales tienen, ¿no? Que luego cada maestrillo tiene su librillo. En mi caso, a lo largo de los años,
he desarrollado un método que se enseña en escuelas de negocios. Como por Sí, ejemplo, ya que vemos que vienes, ¿no? Tienes tu perfil ejecutivo y tienes tu perfil educativo. Sí, efectivamente, es vocacional. El educativo es vocacional completamente, ¿no? A mí me gusta mucho ayudar a los jóvenes que están en este nuevo entorno tan convulso, ¿no? Pues están con esas ganas de tener su empresa, de hacerla crecer, de desarrollarse, ¿no? Entonces me parece algo maravilloso, la verdad, porque luego al final se genera empleo, se genera felicidad en la gente. Entonces, ya te digo, hay que ayudar a la gente joven a prosperar. Entonces, ¿qué podemos hacer los seniors? Pues trasladarle nuestra experiencia para que generación a generación el ser humano vaya mejorando. Y en el caso ahora en el que nos encontramos en un entorno digital, es necesario entender el entorno digital para poder ponerlo a nuestro servicio a la hora de expansionar los negocios y hacer crecer las compañías. Entonces, lo que yo enseño en las escuelas de negocio y ayudo a las startups que están saliendo es el método espiral, y lo llamo, que es un método que se dedica en que tú digámoslo así, es un método muy especializado en hacer expansionar a pymes, hacer expansionar a pequeñas empresas que están saliendo, porque las grandes empresas, como llevan 100 años trabajando o 50 años trabajando, ya tienen su propio mercado potencial, ¿no? Entonces es diferente, un poquito diferente el negocio a negocio de las grandes empresas que ya son muy conocidas, pero las pequeñas que quieren surgir, pues es necesario que sigan un método para, con velocidad y foco, las dos partes fundamentales de la venta, conseguir alcanzar sus objetivos comerciales y de desarrollo de negocio. Entonces, el 80% de las empresas de este país son pymes. Ninguna pyme sobrevive si no genera demanda sostenible. Como danos 3 o 4 claves, me ha gustado mucho eso que dices de la velocidad, no hay que tener ritmo y después hay que estar como bien orientado al foco. ¿Cómo hacer eso en este mundo moderno en el que no nos reciben y que es complicado y hay mucha competencia? ¿Cuál sería esa metodología? Efectivamente. Valentín, la pandemia marcó un antes y después en las visitas comerciales. La gente se relaciona muchísimo más a través de digital, es muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido. Entonces es algo que tenemos que usar en nuestro beneficio. Para ello, te cuento cómo va el método, ¿no? Primero, la propuesta de valor de la pequeña empresa que quieres salir al mercado tiene que ser desarrollada, tiene que ser potente, ¿no? Este va a ser el eje de todo. Y escuchar mucho al área comercial para nutrir de ideas esa propuesta comercial y poderla incrementar en valor. Una vez que ya la tienes, ¿cómo se comienza? Bueno, pues otra de las ventajas que tenemos actualmente con este mundo de alta información es que existen empresas que generan bases de datos. Ejemplos de ellos son Cesces, E-Informa, Empresite, etcétera, todas estas. Entonces, a través de la propia Internet, que es donde está el conocimiento humano, podemos introducir información acerca de las compañías y conocerlas. Facturación, número de empleados, lugar, a qué se dedica, luego cuál es su página web, cuál es su número de teléfono, etcétera. Entonces, con esa gran información tenemos como una gran galaxia enorme, llena de información y llena de empresas. 15.000 empresas en Madrid, imagínate. Entonces, con toda esa masa crítica y habiendo estudiado tu propuesta de valor correctamente, tienes que detectar tu mercado potencial real, que es aquel que funciona la facturación. Tienes que renunciar. Tienes que renunciar, efectivamente. No puedes invadir la galaxia entera. No en una pyme, quizá en una super gran empresa, vale. Pero en una pyme no. Tienes que detectar tu mercado potencial. ¿Vale? Tienes pocos tiros para intentar ir lo más ajustado posible. Ese mercado potencial hace que de esas 15.000 empresas hagas un primer círculo, una primera espiral y reduzcas el mercado a 2.000. Pongamos que hemos detectado 2.000 empresas potenciales para nuestro negocio. Entonces, cada una de esas empresas, gracias a las informaciones de las bases de datos, puedes estudiar si realmente es apta para tu negocio o no. Y si es apta, en la primera espiral, detectar al decisor. El decisor, que antiguamente pues tenías que tener ¿cómo era? Que usaba las tarjetas, ¿no? El tarjetero infinito. Ya nos quedamos Roberto antiguos ya con eso. Sí, ya no, pero no se puede ni explicar. Totalmente. No se puede ni explicar, no lo entienden. Sí, no se entiende. La lista de teléfono, una agenda y bueno, estas cosas. Sí, unos archivos que había ahí por alfabéticos y tal, ¿no? Correcto. Eso queda completamente descartado. Queda descartado en el momento de que aparecen las redes sociales.
las redes sociales originalmente se usan para tema social, para un hola, ¿no? Y ver con qué le pasa a la familia del otro y tal. Pero cuando aparece LinkedIn, todo cambia en los negocios. El LinkedIn es una red profesional. Entonces, encima publica noticias continuamente. Por lo tanto, en el negocio, hemos conseguido que los que nos dedicamos a esto estemos completamente conectados a LinkedIn. Porque LinkedIn te permite detectar al decisor, quién es la persona. Entonces, ahorras muchísimo tiempo. Ya hemos detectado nuestro mercado potencial en la primera espiral. En la segunda espiral, y vamos acortando, detectamos al decisor. Ese decisor... Da transparencia a los mapas de cuenta, ¿no? Yo creo efectivamente, que efectivamente. como que te organigraman las empresas, ¿no? Claro. Claro, en el negocio no todo el mundo de la empresa decide comprar, no tiene capacidad de compra. Tú tienes que estar en contacto con el que decide. Y el que decide tiene que ver que tú eres una persona, tú y tu compañía, de nivel. ¿Cómo se consigue esto? La propuesta de valor. La empresa tiene que publicar y generar contenido en la red, que sea de calidad, contenido de calidad. Y el propio CAM tiene que generar contenido de calidad para que su imagen de marca crezca. Entonces, cuando el decisor de una empresa tan potente como Mondelez necesita un servicio logístico, pues antes de hablar con alguien que no conoce, pues alguien que le causa seguridad. Eso es importante. Sí, estoy de acuerdo que el vendedor tiene que trabajar, tiene que generar contenido no solo desde la empresa, sino propio. Su marca personal. Eso es. Bien. Tenemos al decisor, tenemos las empresas. Siguiente paso. El LinkedIn te da la posibilidad de escribirles. Entonces tú escribes directamente, una vez que haces un primer sondeo de contacto, le escribes. O bien le escribes directamente si te ha aceptado el contacto, o le haces un correo electrónico, email que se llama, que son habitualmente de pago, para que le llegue la propuesta de valor, aunque él no sea tu contacto. Vale. Pero ¿qué ocurre? O sea, el vendedor de alto nivel no tiene tiempo para estar en las redes sociales todo el día. O sea, tiene muchísimo trabajo, muchísimos tender que generar, muchísimo lío y sobre todo interdepartamental de coordinación y demás. Entonces no tiene tiempo y eso lo usa muy poquito al día. Ese no es solo el camino. Mucha gente se para ahí y dice, no, yo ya le contacté. Entonces no, si ya le contactaste, no te responde, no has conseguido el contacto. No termina ahí el método. Tienes que seguir. Gracias a las bases de datos entramos en la tercera espiral, que es, te dan un teléfono de contacto o una página web en donde hay un correo electrónico de contacto. Tienes que llegar a la empresa, pero en la empresa, cuando tú ya llegas con tu propuesta de valor, ya no solo preguntas, oiga, yo vendo pan, y como vendo pan, usted necesita pan. No. Es, yo quiero venderle pan a este. Oiga, ¿usted me puede pasar con esta persona, por favor? No está ocupado. ¿Me podría dar su correo electrónico de contacto y yo le invito y le presento nuestros servicios? Dice, sí, toma el contacto. O no, mándamelo a este mail genérico. Pero ya tenemos 2 correos de contacto. Esos correos electrónicos, eso sí que se lee. Porque tú estás trabajando y te llega un correo y tú lo lees. O sea, sí. Hay barreras spam que impiden que te lleguen los spam. Pero si de un CAM se envía a un... Sí, está claro que un correo directo no es spam. Efectivamente, entonces no se filtra y lo lee. Otra cosa es que te responde. Porque lo leen. Otra cosa es que no se hagan caso, pero lo leen. No, lo leen y ya saben que existes. Entonces, como saben que existes, si la propuesta de valor es buena y tiene esa necesidad, te responderá. Aún así, los ratios de conversión son escasos en este sector, como se sabe. Son ratios... Esa es una pregunta, porque, claro, la gente va viendo tu método, la verdad que es sutil, ¿no? Porque hablamos de que primero hay que renunciar a parte del mercado, hay que ajustar la propuesta de valor con la imagen del vendedor, nos estás contando, ¿no? Hay que transparentar esos mapas de poder, hay que generar imagen personal no solo desde la empresa, sino de tu propio perfil de LinkedIn. Pero ahí seguramente habrá una objeción, cuando hablábamos preparando el podcast, yo tenía la gran objeción, que era, ya, pero es que LinkedIn está un poco saturado, ¿no? Es verdad que... Y entonces tú me das una de las claves con las que yo a veces sufro más con los equipos comerciales, ¿no? Que digo, bueno, si está un poco saturado, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cómo...? Dice, no, que va a ser difícil que te atiendan. Correcto,
es difícil que te atiendan porque se está saturando enormemente, ¿no? Entonces, pero sigue sabiendo quién es el decisor, cuidado, o sea, está cumpliendo su función. Lo que quiere decir es que el LinkedIn es un complemento, no es el todo, no es lo único, ¿vale? Esto es importante. Entonces, tienes que contactar con la compañía. Una llamada de teléfono, que a mucha gente, por desgracia, le da vergüenza. Claro, tienes que ser una persona que te gusta actuar, no puedes ser una persona que te calles, ¿no? Tú tienes que hablar, tienes que ser la voz de la empresa y dependen de ti muchas familias, entonces tienes que tener esa responsabilidad. Tú llamas a esa compañía y en esa compañía, cuando llamas, intentas obtener el correo electrónico, en donde estábamos. Y al correo electrónico escribirle. Vale. Pero aún así, tampoco hay éxito en el 100% de los casos, solo un 10%. Entonces entramos en el último círculo de la espiral, que es de lo que se trata. El método se trata de generar tu mercado potencial. Tú creías que era un mercado potencial de 2.000 empresas que habíamos visto de aquellas 15.000 originales. Pero realmente tu propuesta de valor igual solo le encaja a 100 o a 200. Y esas es en las que tienes que trabajar semanalmente. Y te mueves en el centro de la galaxia. Cuando una de ellas se cae y se sale, metemos otra dentro del centro de la galaxia. Y estamos continuamente trabajando ese mercado potencial porque hemos detectado que ahí efectivamente hay oportunidad. Es decir, que ahí, por un lado, hay que seguir nutriendo y también a mí una que me ha gustado, que comentaba usted, es que hay que aceptar los ratios de conversión, ¿no? Que hacer la gente se frustra diciendo, jolín, es que la conversión es baja, pero es verdad que en el mercado de la pyme la gente tiene que entender que si es un 10 no es un 50, ¿no? Correcto, claro, todo depende de tu propuesta de valor, es decir, por eso, o sea, no todo el mundo se hace rico en este planeta, por desgracia. Entonces, no, porque la gente tiene que entender la velocidad, ¿no? Toda la velocidad, foco y propuesta de valor. Pues. Efectivamente, claro, y termino en el último círculo, es cuando ya tienes el mercado potencial detectado, esas 100 empresas clave, es cuando hay que hacer la visita física, ir allí y plantarse allí y convencer. Pero las mínimas, porque la visita física te hace perder muchísimo tiempo. Y es coste. Desplazamiento, gasolina, viajes, es coste. Pero hay que hacerla, la visita física hay que hacerla, pero en tus empresas clave. Un poco así. Bueno. A velocidad y foco, lo que te decía Valentín es, cuanto más rápido muevas la espiral, más oportunidades de venta generas para la pyme. Cuanto más rápido la mueves, más oportunidades de venta. En mis equipos, yo lo que exijo mínimo son 25 al día, 25 contactos al día, 25 visitas al día, mínimo. Y eso todos los días sin fallar. Por eso, como he visto en tu podcast, bueno, hay muchos directores comerciales que hablan del coaching, ¿no? Es necesario mantener a los equipos motivados. Las empresas tienen que motivar al área comercial. El área comercial es una área extremadamente sensible porque es un trabajo muy duro en el aspecto de que tienen, o sea, para conseguir un sí tienes 100 noes, ¿no? Sí, una tolerancia a la frustración fuerte, ¿no? Efectivamente, eso es como entrenar, como hacer maratones. Por eso, curiosamente, hay cierta conexión entre las personas del éxito con maratones y las que no lo tienen, ¿no? O sea, el deporte es algo de sacrificio, exige esfuerzo. Pues igual en la venta. Hay una equivalencia exacta ahí. Muy bien. Oye, Roberto, entonces, nos explicabas con detalle y con pasión tu método espiral. Yo creo que en la agenda de cualquier vendedor la captación y en una pyme pues es, ¿no? Es la salud de una empresa. Yo quería acabar, no sé si es con una pregunta que es doble. Este enfoque casi, no te voy a decir mesiánico, ¿no? Pero ese propósito tan fuerte que tienes, decir, oye, pues es que a mí me apetecía hablar mucho de la importancia del hunting B2B, de dónde te viene, y ya la segunda, esto es que he preguntado dos cosas, la pueden contestar a la que quieran, es cómo, tienes una trayectoria larga y se te ve con mucha energía además, ¿en qué ha cambiado el vendedor de antes al de ahora, ¿no? ¿Cómo estás viendo el cambio con toda la digitalización, etcétera? ¿Qué me cuentas de ese par de cosillas? Pues es muy buena pregunta, Valentín. Mira, te respondo a la última y luego la primera. Acerca del cambio del vendedor, o sea, ten en cuenta que hace 20 años, y desde los 20 años, hace 30 y demás, había que hacer mucha venta relacional, física, ¿vale? Con grandes plantillas comerciales, visitando el mercado, a pie de calle, etcétera. Entonces, eso es enormemente costoso cuando estás en un entorno de crecimiento, como es años 50, 2000, que tú vas generando empresas y vas reconstruyendo la sociedad.
Entonces, todo lo que pones lo vendes de alguna forma. Entonces, necesitas como grandes expansiones de personal. Ahora estamos en un entorno diferente, un entorno de contracción, un entorno digital, un entorno que va muchísimo más rápido, con altos cambios, con una plena revolución industrial 4.0, a pleno ahora mismo. Entonces, el vendedor, que es los ojos y oídos de la compañía, tiene que cambiar sus capacidades. Sus capabilities tienen que ser distintas. Tiene que dominar las redes sociales, tiene que tener una buena imagen personal, tiene que moverse muchísimo más rápido, tiene que tener mayor tolerancia a la frustración debido al entorno macroeconómico que estamos sufriendo. Entonces, ni antes era fácil, ni ahora es súper difícil. También hay que entenderlo, pero hay que tener habilidades diferentes. Sobre todo en lo que respecta al área digital. Y con respecto a la labor evangelizada, es básicamente mesiánica. Bueno, lo que quería transmitiros es que este método ayuda a muchas personas no solo a vender, sino a venderse a sí mismos, ¿vale? De cara a las búsquedas de empleo, de cara a emprender su propio negocio. Entonces, en las escuelas de negocio hay mucha gente joven, que es nuestros reemplazos, ¿no? Que van aprendiendo y se van mejorando sus habilidades en función a lo que vivieron sus anteriores, ¿no? Y en esa parte, pues, a mí me es vocacional. Vamos, yo doy clases gratuitamente, quiero decirte, las doy con mucho afán de ayudar a pequeñas startups y a pequeñas compañías a expansionarse y crecer. Entonces, ese es un poquito el método, sí. Pues Roberto, hombre, ya casi estamos cerrando porque es verdad que hemos estado un rato muy intenso. Es verdad que, pues bueno, es por supuesto agradecerte que nos hayas acompañado. Ya sabes que aquí en este podcast tienes tu casa y sobre todo porque yo creo que está bien, ¿no? A veces los directores comerciales que estáis o estamos tan orientados a resultados, ¿no? Que parece que el resultado es la medida de todo, porque tiene que ser así, pues ver ese propósito, ¿no? No sé si esa parte mesiánica era un poco la broma, pero ese propósito, ese ver más allá de que solo hacer las cosas para conseguir resultados, la verdad es que me ha generado muy buena energía y muchísimas gracias por participar. A ti por la oportunidad de conoceros y de estar en este podcast, ¿eh? Y realmente es una excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Valentín, por darnos luz. Y así llegamos al final de otro episodio de People and Sales. Si quieres seguir aprendiendo sobre gestión del cambio, ventas y formación, escríbenos a info@moebiusconsulting.com o a través de LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos.